Ella dedicó años a ser una sombra, una mujer con gracia, pero invisible, casada con un hombre enamorado únicamente de sí mismo. El día en que lo distinguieron como un ejemplo de triunfo, él le susurró al oído: «No quiero que estés a mi lado ni en las fotos». Ella dibujó una sonrisa, aunque por dentro algo crucial se quebró. Pocos meses después, su nombre era la conversación de todos. Esta es la crónica de Alma Pizarro, la mujer que él intentó anular y que el mundo se dispuso a contemplar. El salón resplandecía en tonos dorados, candelabros de cristal, melodías suaves de fondo, copas alzándose entre risas comedidas. Se celebraba la inauguración de la nueva y lujosa torre de la constructora de Ricardo Giraldo, y toda la atención se centraba en él. Alma, ataviada con un sobrio vestido largo azul marino, miraba desde un costado. Sabía que su presencia no era del todo grata en ese ambiente, pero acudió de todos modos. Cuando los reporteros se aproximaron, ella dio un par de pasos hacia donde estaba su esposo. Él giró ligeramente, mantuvo su sonrisa pública, pero se inclinó hacia su oído. «No quiero que estés a mi lado, ni en las fotos». La frase fue baja, un golpe silencioso. Alma se paralizó. Los flashes continuaron, y ella retrocedió, casi sin que se notara. La expresión en el rostro de él jamás decayó. La de ella nunca volvió a ser igual. Alma nunca se consideró apta para brillar. Al menos, eso era lo que se repetía desde el inicio de su matrimonio. Antes de conocer a Ricardo, ella era maestra de literatura en una escuela sencilla, donde dejaba notas alentadoras a sus estudiantes y creía, genuinamente, en la belleza de lo simple. Su vida era humilde pero plena. Un día, en un evento local, Ricardo apareció como patrocinador. Habló con elocuencia, sonrió con aplomo, y Alma se sintió atraída por alguien tan establecido. Al principio, él la trataba como si fuera excepcional. Le aseguraba que ella le brindaba tranquilidad. Le regalaba flores, traía obsequios, alababa su temperamento sereno. Sin embargo, lentamente, la admiración se convirtió en sumisión. Primero, le aconsejó dejar la escuela para que pudiera descansar. Luego, que evitara a ciertas amistades. Posteriormente, que no usara ropa que llamara la atención. Todo comunicado con delicadeza, casi como un gesto de afecto. Alma cedía. Pensaba que eso significaba amar. Con el auge de sus negocios llegaron los viajes, las reuniones interminables y las cenas ostentosas. Alma lo acompañaba en silencio, siempre detrás de él. Nunca se quejó, solo observaba. Se dio cuenta de que, en las mesas de etiqueta, nadie le preguntaba quién era. Asumían que era solo la señora. Ricardo tampoco se esforzaba por presentarla. Incluso la corregía si mencionaba su pasado laboral. «No tienes por qué sacar ese tema». En el fondo, Alma percibía que se estaba desvaneciendo. Su vida se había reducido a la agenda de él. Su propia voz, un eco lejano. La noche antes de la inauguración, dedicó horas a seleccionar un vestido. Quería lucir a su altura. Anhelaba ser notada, aunque fuera por única vez. Ricardo, demasiado atareado, apenas la miró cuando preguntó si se veía bien. Solamente gruñó un «Estás perfecta» y regresó a su móvil. Ella tomó aire profundamente y se juró no arruinar la velada. No obstante, al llegar al lugar y darse cuenta de que él ni siquiera la buscó, un malestar la invadió. Alma intentó acercarse disimuladamente, suponiendo que la llamarían para una foto, y al escuchar el susurro, «No quiero que estés a mi lado ni en las fotos», comprendió con una claridad hiriente que no había sido un error. Era su cruel realidad. Allí, en ese instante de quietud, el universo de Alma comenzó a resquebrajarse. Desde niña, Alma soñaba con una vida construida en pareja, no por el ideal de cuento, sino por el apoyo mutuo. Imaginaba una unión forjada en el respeto, el cariño y la admiración recíproca.
Era de las que creían más en lo implícito que en los grandes gestos. Cuando conoció a Ricardo, creyó haberlo hallado. Él parecía escucharla. Decía amar su sensibilidad, su paz interior, su modo de ver la existencia. Ella, poco a poco, fue renunciando a sus convicciones para encajar en ese amor. Dejó la escuela. Luego se distanció de sus amigas. Dejó de escribir sus relatos. Empezó a vivir orbitando alrededor de él, mientras se convencía de que pronto tendría tiempo para sí misma. El anhelo de Alma era sencillo: un hogar lleno de vida, una rutina compartida, quizá hijos algún día, y un rincón propio donde pudiera escribir, tal vez montar una pequeña librería. Pero cada vez que lo mencionaba, Ricardo cambiaba de tema, o peor, sonreía con aires de superioridad. Eres demasiado valiosa para lidiar con clientes fastidiosos, Alma. Eso es para gente que tiene la necesidad. Ella reprimía el fastidio, tratando de verlo como una forma de protección. Solo una etapa más, pensaba. Pero los años se sucedieron, y el espacio que soñaba nunca llegó. Fue en el tercer aniversario de bodas que Alma se entusiasmó con emprender algo por su cuenta. Una amiga le ofreció un pequeño local para establecer un taller literario con niños, encuentros de lectura y escritura creativa. Dedicó semanas a organizar, adquirir libros, delinear el proyecto. Cuando se lo enseñó a Ricardo, él soltó un suspiro prolongado y sentenció: «Alma, no lo necesitas. Suena bonito, pero no será rentable. Ya lo tienes todo». No alzó la voz. No se lo prohibió, pero el día de la apertura del taller, él planeó un viaje con ella, sin previo aviso. Al verla dudar, se quedó callado. Así era como la doblegaba, con indiferencia, con silencios. Ella canceló el evento. El proyecto nunca se materializó. Esa noche, en el hotel, miró desde el balcón y se cuestionó en qué punto se había perdido. Estaba rodeada de opulencia, pero extrañaba hasta el viejo pupitre escolar, donde escribía notas para sus alumnos. Su sueño seguía latente, aunque débil, sofocado. Y todavía creía que podía arreglarlo todo. Solo debía ser paciente. Solo debía amarlo más. Pero el susurro en la sala de fiestas, meses después, no dejó cabida a fantasías. Allí, Alma lo entendió. No era el amor lo que fallaba, era ella quien estaba desapareciendo. Al día siguiente del suceso, Alma no se levantó de la cama. La casa estaba en calma, como siempre, pero dentro de ella el estruendo era ensordecedor. La frase de Ricardo se repetía una y otra vez: «No quiero que estés a mi lado ni en las fotos». Miraba el techo, tratando de comprender dónde había fallado. De verdad estaba fuera de lugar. Estaba interponiéndose, merecía esa clase de desprecio. Ricardo no regresó esa noche. Envió un mensaje cortante al caer la tarde. «Reuniones hasta tarde. Dormiré en el flat». Sin disculpas, sin explicaciones, sin siquiera aludir a lo que le había dicho. Alma pasó los días siguientes en modo automático. La casa relucía, la comida estaba lista, pero todo carecía de matices. Sus vestidos quedaron olvidados en una silla y cubrió los espejos con pañuelos. Dejó de usar maquillaje, dejó de mirarse. Cuando intentó hablar con él, eligió las palabras con suma cautela. Esperó a que él terminara de revisar correos. Se sentó frente a él con las manos en el regazo y le dijo: «Lo de aquella noche me hirió profundamente». Ricardo la miró como si observara un insecto, sin cólera, solo con desdén. «Estás exagerando. No era tu sitio». Alma se mordió el labio hasta sentir el sabor a sangre. Se levantó despacio. Se dirigió al dormitorio y cerró la puerta con llave. Por primera vez en años, lloró sin contenerse. Dejó de luchar. Las semanas siguientes fueron un gran vacío. No salía de casa. No atendía a sus amistades. No respondía a los mensajes de su madre. Sufrió crisis de ansiedad que ocultaba hasta de sí misma. Adelgazó 7 kilos en 2 meses. Su anillo de matrimonio comenzó a deslizarse de su dedo.
Una noche despertó a las 3 de la madrugada. Ricardo dormía a su lado, plácido, con respiración profunda. Alma se levantó con sigilo, fue a la cocina y se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas. Era de madrugada. La urbe estaba en silencio, y tuvo una certeza espantosa. Nadie notaría su ausencia. A la mañana siguiente se obligó a reaccionar. Se maquilló, se recogió el cabello, salió a caminar. A mitad de camino pasó por un puesto de periódicos y vio la fotografía de la inauguración impresa en una revista. Ricardo sonreía junto a otras mujeres, asesoras, figuras de la socialité, clientas. Alma no figuraba en ninguna toma, ni como sombra. Volvió a casa con un sabor amargo. Se tumbó en el sofá, abrazándose el cuerpo, y permaneció allí hasta el anochecer. La semana siguiente, Ricardo volvió a viajar. Ni siquiera preguntó si necesitaba algo. Solo dejó la llave del auto y una tarjeta de crédito sobre la mesa. En su ausencia, Alma recorrió la casa como una extraña. Entró a su despacho, abrió cajones, revisó documentos. Encontró agendas saturadas, contratos, fotos con políticos. Y entonces vio una cajita en el fondo de un cajón. Dentro había una foto de ella de los primeros años de matrimonio, sola, sonriendo, y una nota que ella misma le había escrito hacía tiempo: que jamás olvidemos aquello que nos motivó a decir sí. Alma se quedó allí, sosteniendo el papel entre los dedos, como si fuera un espejo roto. Aquella noche pensó que nadie volvería, ni siquiera a ella misma. ¿Alguna vez te has sentido imperceptible al lado de quien te juraba amor? ¿Has tenido que simular fortaleza cuando todo en tu interior estaba destrozado? Si esto te resonó, deja un simple sí en los comentarios, solo para saber que sigues allí, que alguien aún lo nota. Alma pasó días en silencio después de aquella madrugada en la que pensó que su ausencia no sería sentida. Dormía poco, comía aún menos, pero algo en su interior, tan diminuto como una brasa a punto de extinguirse, seguía empeñado en existir. Fue esa pequeña terquedad la que la impulsó a abrir un viejo cajón en el cuarto de invitados, donde guardaba cosas que no se atrevía a tirar. Entre papeles amarillentos encontró un cuaderno azul, el mismo que usaba para escribir cuando ejercía de maestra. Sus manos temblaron al abrir la primera página. Allí había una carta que se había escrito a sí misma años atrás. Cuando todo te parezca inmenso, recuerda quién eres. No naciste para ser la sombra. Alma releyó la frase 3 veces. La caligrafía era suya, pero parecía de otra vida, de una mujer que aún creía en su propio fulgor. Algo le apretó el pecho. No aflicción, ni rabia. Algo más sutil, casi imperceptible: reconocimiento. Cerró los ojos y se visualizó en el antiguo salón de la escuela, sentada entre libros, riendo con sus alumnos. Recordó el entusiasmo que sentía al enseñar, la serenidad que emergía al escribir. Era como si esa versión de ella le estuviera tendiendo la mano, pidiendo ser rescatada. Esa mañana, Alma se duchó con calma, se puso una sencilla blusa blanca y salió a caminar. El sol le dio en el rostro de una forma que hacía mucho no experimentaba. No era un renacimiento, era solo un suspiro. Se sentó en una banca de la plaza y se dedicó a observar a la gente. Una madre meciendo a su hijo, un anciano dando migas a las palomas, una pareja discutiendo en voz baja, vidas comunes, verdades sencillas. Alma se dio cuenta de cuánto extrañaba eso, la realidad, la vida que no dependía de eventos lujosos ni de apariencias. Al atardecer, compró una libreta nueva. Llegó a casa, se ubicó en la mesa de la cocina y escribió una sola oración: aún estoy aquí. No sabía qué hacer con eso. No sabía por dónde retomar, ni siquiera si tendría la fuerza para cambiar algo. Pero por primera vez en muchos meses quería intentarlo, y esa chispa, tan frágil como un hilo de luz, fue el inicio de todo. La semana siguiente, Alma regresó a aquella plaza.
Leía, escribía, sentía el viento en su cara como si fuera algo nuevo. Compró un café en una cafetería modesta. El joven la atendió sonriendo y dijo: «Qué bueno verla de nuevo por aquí». Ella estuvo a punto de responder que era la primera vez, pero comprendió el sentido. Era como si algo en ella hubiera regresado. Alma comenzó a salir a diario, a veces solo a vagar sin rumbo, otras a visitar librerías y bibliotecas. Un día se encontró con una ex colega de su época de maestra. Conversaron por horas y la amiga sugirió que Alma abriera una cuenta en Instagram para compartir breves escritos. Cosas que tú sientes, pero que mucha gente también siente y no sabe cómo verbalizar. Alma se rió de la idea, pero por la noche abrió la aplicación y creó un perfil anónimo. En el nombre puso solamente «Aún estoy aquí». En su primera publicación compartió la frase del cuaderno: sin etiquetas, sin fotografía, solo letras. En menos de una hora llegaron los primeros comentarios. «Esto me describe. Gracias por poner en palabras lo que yo nunca pude». Alma lloró de nuevo, pero esta vez fue diferente. Era como si alguien le hubiera devuelto el gesto. El mes siguiente publicaba casi a diario. Pequeños fragmentos, cavilaciones, ideas sueltas. Sus seguidores crecían de forma espontánea. Personas le enviaban mensajes contándole sus vidas, pidiendo consejo, agradeciendo. Y por primera vez en mucho tiempo, Alma se sentía valiosa, presente, viendo y siendo vista. Pero no toda reconstrucción es lineal. Ricardo empezó a notarlo. Primero, por los horarios inusuales. Luego, por los libros sobre la mesa, la libreta siempre cerca. Un día, entró a la sala y vio la pantalla de Instagram abierta. «¿Te volviste una influencer ahora?», se mofó incómodo. Alma no contestó, pero en la noche consideró borrarlo todo. Le aterraba que él descubriera su perfil, que la ridiculizara otra vez. Esa semana, él la invitó a cenar. Alma dudó, pero aceptó. Ricardo se mostraba más afable de lo habitual. Habló de viajes, de retomar la vida de antes. Dijo que la extrañaba. Y, por un instante, Alma deseó creer. Deseó pensar que había cambiado, que se había dado cuenta de cuánto la había lastimado. Pero luego él añadió: «Puedes volver a ser como antes, eras más centrada». La frase le cayó como una roca. Alma lo observó en silencio. Aquella noche no durmió. Se sentó en el suelo del vestidor y permaneció allí por horas. ¿Y si ella estaba exagerando? ¿Y si todo era su culpa, como él sugería? ¿Y si...? Pero luego recordó los comentarios en Instagram. Los mensajes de mujeres que decían que sus palabras les ayudaban a respirar. Al día siguiente, en lugar de eliminar el perfil, publicó otra frase: «No me defines tú, ni me silencias». Y allí, sin saberlo, Alma eligió seguir adelante. Días después, su celular vibró. Una editorial modesta había encontrado su perfil. «Tu material es profundo, sensible y necesario. ¿Has considerado escribir un libro?». Leyó el mensaje 3 veces. Tomó aliento. Sonrió a solas. Pero justo en ese momento sonó el teléfono fijo. Era Ricardo. Con su tono de voz usualmente sereno dijo: «Necesito hablar contigo, en casa, es urgente». Alma regresó a casa con el pulso acelerado. El mensaje de la editorial aún resonaba en ella como una invitación. Pero la voz de Ricardo, tranquila y apremiante, la arrastraba de vuelta al lugar donde solía empequeñecerse. Abrió la puerta despacio. Él estaba en la sala, sentado, sin su móvil en las manos. Un detalle inusual. Parecía dispuesto a conversar. «Alma, hemos llegado a un punto crítico», empezó. «Te has distanciado, andas extraña, esto está afectando nuestra imagen como pareja». La palabra «imagen» le dolió. No nuestra vida, no nuestro matrimonio, no tu imagen. Alma se sentó frente a él por primera vez sin bajar la mirada.
No estoy rara, Ricardo, simplemente aparecí. Él suspiró fastidiado. Mira, he tratado de ser paciente, pero sabes que no funciona cuando intentas ser la protagonista, no va contigo. La frase fue como un seco bofetón, pero esta vez no la derribó. Solo confirmó lo que ya sabía. Ricardo siguió sin notar que sus palabras ya no tenían efecto. Necesito que vuelvas a comportarte como antes, que dejes esas publicaciones. La gente ya está comentando. No quiero que pases vergüenza, ni que me metas en... No terminó la idea, porque Alma se puso de pie, despacio, como si con cada milímetro depositara una vieja carga en el suelo. Ricardo, no te das cuenta, ¿verdad? Él frunció el entrecejo, impaciente. ¿De qué me tengo que dar cuenta? Alma tomó aire. La voz salió firme, asombrándola a sí misma. Pasé años intentando encajar en tu vida, en tu rutina, en tu imagen, pero dejé de encajar en mí misma. Él soltó una risa corta, propia de quien aún cree tener el control. Alma, tú no sobrevives sin esto. Fue entonces cuando ella hizo algo nunca antes visto. Caminó hacia el dormitorio, tomó 2 maletas vacías y las puso sobre la cama. El silencio de la casa parecía observar. Ricardo se levantó al instante. ¿Qué crees que estás haciendo? Me voy de casa. Sencillo, directo, imposible de retractar. Él se acercó buscando recuperar el mando. Alma, no seas ridícula. No vas a sobrevivir allá afuera. No tienes una carrera, no tienes prestigio, no tienes... Ella lo interrumpió. Me tengo a mí. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Y sonaba a verdad. Mientras guardaba algunas prendas, Ricardo deambulaba por la casa como un hombre que extravía un bien, no a una persona. Intentó negociar, amenazar, desvalorizar. Nada funcionó. Alma estaba presente, Alma estaba completa, y Ricardo no sabía cómo lidiar con una mujer que estaba entera. Al cruzar la puerta, escuchó su último intento. Si te vas ahora, no regresas. Ella no volteó. Lo sé. El aire exterior se sentía distinto, pesado, pero libre. Dolía, pero respiraba. Esa misma noche le contestó a la editorial: sí, quiero escribir ese libro. Meses después, Alma subió a un pequeño estrado en una librería independiente. El lugar estaba abarrotado de mujeres de todas las edades. Algunas sostenían el libro, otras las lágrimas. Cuando le preguntaron su inspiración para escribir, Alma sujetó el micrófono con manos firmes. Fui borrada por mucho tiempo, pero me di cuenta de que, cuando alguien intenta apagar tu luz, es porque ilumina más de lo que imaginas. La audiencia guardó silencio por un segundo, y luego estalló en aplausos. Alma sonrió, esta vez con plenitud, esta vez para sí misma. Y en algún sitio lejos de aquella noche, Ricardo finalmente entendió lo que había perdido. Pero ya era demasiado tarde. Transcurrieron los meses. Era una tarde gris de otoño cuando Alma entró sola en el pequeño café de la calle Agosto, el mismo por donde solía pasar sin mirarlo años atrás, cuando aún vivía en el universo de Ricardo. Ahora, esa mesa en la esquina, junto a la ventana, era su espacio predilecto. Se sentó con un libro en mano, su libro, la portada sobria, el título delicado. Hojeó algunas páginas, no para releer, sino para evocar. Cada palabra allí era un trozo cosido de lo que había sido y de lo que estaba llegando a ser. El camarero sonrió al acercarse. ¿Lo de siempre, doña Alma? Ella asintió. Un gesto menor, pero cargado de pertenencia. Afuera, la ciudad se movía a toda prisa. Pero allí dentro, el tiempo fluía diferente. Al fondo de la cafetería, una mujer la observaba en silencio. Tendría unos 50 años, aspecto cansado, y sostenía un ejemplar del libro. Se armó de valor, se aproximó y le habló con voz ahogada. Su libro me rescató. Creí que solo yo sentía eso. Alma tomó su mano con dulzura. No dijo mucho. A veces, el silencio es el único lenguaje que el dolor entiende. Tras la partida de la mujer, Alma volvió su vista a la calle.
Pasó un niño corriendo, una señora cargando flores, un joven apurado con una mochila. Todo tan simple, tan auténtico. Tomó su móvil, activó la cámara frontal y se miró. No para arreglarse el cabello o revisar el maquillaje, sino para registrar, para reconocer a quien se había convertido. En la pared detrás de ella, colgada discretamente, había una fotografía. Alma sosteniendo el libro, sola, el día del lanzamiento. El marco era sencillo, pero la intensidad de su mirada en la imagen lo decía todo. No se trataba de celebridad ni de revancha, era sobre paz, sobre esa clase de triunfo que no necesita ser proclamado, porque late en lo más íntimo. Alma no conquistó al mundo, pero sí venció lo que había dentro de ella, y en ese instante eso bastaba y sobraba. Alma comprendió que existen silencios que no son de tranquilidad, sino de miedo, y que ningún amor merece el costo de olvidarse de sí misma. Durante años, pensó que sacrificar sus aspiraciones era parte intrínseca de amar, pero ahora lo entiende. El afecto que exige que te extingas nunca fue amor, era dominio camuflado de solicitud. Descubrió que no necesitaba transformarse en otra mujer para ser respetada, solo tenía que dejar de solicitar permiso para existir. El sufrimiento dejó huellas, es cierto, pero no como cicatrices desagradables, marcas como un mapa, para que nunca más se extraviara de ese lugar dentro de ella donde reside la verdad. Alma no se volvió una oradora célebre, ni un símbolo de superación, pero escribió, conmovió corazones, construyó, paso a paso, una vida en la que cabía por completo, y, ocasionalmente, recibe mensajes de mujeres desconocidas que le dicen: pusiste en palabras lo que yo sentía y no sabía cómo expresar. Y es entonces cuando sonríe, porque sabe que, incluso sin proponérselo, transformó su dolor en un puente. Su mayor enseñanza no fue sobre la autonomía, el éxito o el coraje, fue sobre reconocer su propio valía, incluso cuando nadie más lo veía, incluso cuando todo a su alrededor le indicaba que valía menos. Alma comprendió que empezar de nuevo no significa anular el pasado, es negarse a revivir el dolor, es decir, basta, con la voz temblorosa, pero firme, y que el verdadero perdón, a veces, es marcharse sin hacer ruido, solamente por la convicción de que mereces más, muchísimo más. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, deja tu like ahora. Así me demuestras que vale la pena seguir contando historias como esta. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Los leo todos. Y respondo con gusto a quien se toma un momento para escribir. Y si crees en la fuerza de las historias reales, emocionantes y transformadoras, suscríbete al canal. Cada nueva suscripción es un paso para mantener vivo este proyecto. Y no te vayas aún. Elige una de las historias que dejé en la pantalla y acompáñame en el próximo video. Te espero allí.